sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si estuvieron durante la participación de Jungkook en Station Head para darle seguimiento al remix más reciente de Seven, habrán escuchado la posibilidad de obtener por fin el tan esperado live karaoke que Jungkook perjuraba jamás haber escuchado por parte de Taehyung. Cuando este desde hace 5 meses había dicho que sería genial hacer un live karaoke con Jungkook mientras cantaran las mismas canciones que traían recuerdos nostálgicos hacia ellos, luego de la clara sugerencia que pasó por su rostro cuando quizá rememoró esos momentos. Porque gracias a Josot, que admitió haberlos visto cantar juntos sin parar, nos dejó a todos con la necesidad de presenciar por lo menos una vez algo de lo que se presumió, pues hemos visto con nuestros propios ojos lo entusiastas que son cuando se trata de hacer duplas en karaokes. Lo que me hace pensar que el hecho de que Jungkook decidiera responder esa cuestión entre las tantas preguntas que se le hizo fue únicamente porque quizá esto ya lo habían hablado con anterioridad y quería dejar en claro que ambos actualmente estaban en la misma sintonía, a pesar de extrañamente no poder hacerlo realidad, ya que no es la primera vez que alguno de los dos recibe alguna reprienda por hacer cosas sin autorización, y que Taehyung en aquella ocasión le dijera a Jungkook que sería responsable de los problemas que se ocasionara después de su pequeña travesura por Instagram, lo deja aún más claro. Y eso solo lo digo únicamente porque a pesar de verlos con la iniciativa de encender un live juntos en un mismo espacio y sin staff, no es algo que ellos puedan controlar, y si en algún momento llegamos a tener dicho karaoke en vivo, espero les dejen ser más libres y las consecuencias no sean mayores a lo que evidentemente hemos visto desde que los volvieron a distanciar. Pero escuchen siempre atentamente cómo sin dudar alguna no deja de llamarlo como Taehyung y Hyun, y empujar más el límite de saber cuántos podríamos estar esperando a que ese milagro suceda. 태영이 형이랑 노래방 약속? 태영이 형이 말한 적이 있었나? Por otro lado, si recuerdan el live que hizo Taehyung el día 28 de agosto, podrán recordar el momento en el que dijo que se había ido a retocar la raíz de su cabello, al ver que se estaba comenzando a empujar el color natural del mismo. Así que Jungkook para esta ocasión de igual forma mencionó que una de las razones por las que no podía hacer en vivos se debía a que se estaba preparando para su próximo debut en solitario, y que a raíz de las preparaciones venían consigo cambios de looks, por lo que era necesario mantener la confidencialidad en el exterior y ocultarlo, pero que eso podría aparentar ser solo una excusa, y prefería ir a Weverse Lives en estos días mientras usara un gorro para taparlo. Lo que me hizo intuir una posible ida al estilista juntos, pues si recuerdan lo que dije en uno de mis videos pasados, donde especulé una posible ida a la peluquería por primera vez, debido a que a ambos se les había visto con un diferente cabello cuando volvieron a hacer lives por separado y mostrarse ante la cámara, luego de que Taehyung dijera a través de Weverse que se vería con Jungkook para comer un platillo hecho por él y mejorar un poco el estado de ánimo que en ese momento no era el mejor de todos, ya deja mucho que decir. Pues incluso el dibujo que el usuario de Kia había hecho, mucho antes de que se revelara aquella posible ida a la peluquería, me hace pensar que esa vez no fue la excepción. Aunque me gustaría que me dejaran en los comentarios sus posibles teorías al respecto, ya que personalmente la única certeza que tengo es que ese live karaoke que tanto mencionan últimamente podría hacerse realidad en algún momento, y espero que todos los que lo esperamos con ansias no nos perdamos la oportunidad de ver a Taekook siendo un poco más libres que nunca.